habíamos hablado ya de las diferencias entre acciones y bonos, de las cosas que te da uno, las cosas que te da otro. ¿Y cuánto deberías exigir? Entonces nosotros hemos dicho que si las cosas estarían en como que equilibrio, ¿no, Daniela? No. Esto debería ser igual a un KE y esto debería ser igual a un ROE. Si las cosas estuvieran en equilibrio, ¿sí? Pero las cosas jamás están en equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco la teoría de dividendos y ver realmente por qué está condicionada la teoría de dividendos. La teoría de dividendos va a estar condicionada por el crecimiento de una empresa, ¿no ven? Entonces, ¿cómo crece una empresa? ¿Cómo funciona el crecimiento de una empresa? Y no me digan así de, no, depende pues de su matriz BCG, que tiene estrellitas, tiene, no, hemos dicho que no, Gaby. Ricardo, ya. Es que el reglamento es claro, dice que el profe no puede golpear alumnos, pues no dice nada de alumnos. Puedes aprovechar de los vacíos. Y no dice nada de otras cosas también. Entonces, ¿de qué depende el crecimiento de una empresa? Depende, creería que hay varias perspectivas, ¿no? La expansión, las utilidades, el volumen de ventas, pero si hablamos en términos de valor, sería también el valor que tiene la empresa para el mercado. Ya, si hablamos por ejemplo de crecimiento, lo más fácil es relacionarlo con quizás lo más común con lo que todos, menos yo, han tenido, digamos, contacto. ¿Alguien tiene guaguas? Sí. El chavo, yo sé que no lo he reconocido, pero... ¿Tienes guagua? No, Albert. Yo. ¿Tú tienes guagua? ¿Cuántas? Bonito. Bonito. ¿Qué edad tiene? 1 año, 7 meses. Wow, ya. ¿Ven? Eso es pues valor. Ser valor. Entonces, ¿de qué depende el crecimiento de una guagua? A ver. De que duerma, coma, haga su baile, creo. En esencia, de que coman, ¿no ve? Obviamente tenemos genética, pero en esencia es de la comida, ¿cierto? O sea, si le das comida y no le dejes dormir, igual va a crecer. Más emputada, pero va a crecer. Entonces, depende de la comida. Pero depende de la comida de cierta forma. Si tú, por ejemplo, agarras y le das medio, no sé cuánto se le da a una guagua, nunca le he alimentado a una guagua, nunca está muy cerca una guagua. Mis hermanos, se ubican, tengo sobrinos, pero jamás en la vida, uno de mis hermanos ha venido y me ha dicho, cuídamelo a tal sitio. Nunca, pero ni en pedo. No sé, ni en pedo, ¿ya? Le subida de vuelta en choco, no sé, ¿no? Alguna hueva. Entonces, por ejemplo, no sé, si le das 1 kilo de carne a una guagua, tienes una guagua 1 kilo más grande. ¿Así funciona? No. ¿Cómo funciona? Le das, no sé, 100 gramos de esa cosa y eso sí me produce. No, o sea, honestamente, de verdad, puede alguien estar entrando al baño, así, hacer lo que quiera delante mío y yo puedo seguir comiendo, no tengo problema. Sin embargo, hay cositas que no tolero. Una de ellas es cuando el papá le está alimentando y ubican que no come el bebé y agarra y se lo come el papá. Ahí sí. No puedo con eso. En serio. Arcadas. Le das 100 gramos de esa huevada a la guagua. No te la comes tú, le das a la guagua. ¿Ya? ¿Tienes una guagua 100 gramos más grande? No. Entonces, ¿cómo funciona? Asimila un cierto porcentaje. Asimila un cierto porcentaje. ¿Qué hace con el porcentaje que no asimila? ¿Cómo lo pierde? Lo desea. ¿Se va? ¿Sí? Lo gasta. Estamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, pónganse que de 100 gramos que le das, su organismo, su metabolismo, toda la huevada,
asimila 10 gramos. ¿Cuál es su capacidad de asimilación? Teóricamente 10%, ¿cierto? Entonces básicamente le estás dando demasiada comida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces el metabolismo de la guagua tiene una capacidad de asimilación, igual que las empresas. Esa capacidad de asimilación es la capacidad que tiene la guagua de rentabilizar la comida que tú le estás dando. Tú le das 100, lo convierte en 10. ¿Ok? Las empresas de igual forma tienen una capacidad de rentabilizar cosas y a esa capacidad de rentabilizar se le llama en un ataque de creatividad rentabilidad. ¿Ya? Entonces, si quieres una rentabilidad de toda tu empresa, ¿qué se llama? ROA, WACC es el costo. Si quieres una rentabilidad para el accionista, ROE. ¿Estamos de acuerdo? Es la medida que tienes para rentabilizar cosas. Entonces, ¿qué cosa rentabiliza la guagua? La comida que le das. ¿Sí? ¿Qué sería la comida para la empresa? Inversiones. ¿Sí? Entonces, ¿en qué puede invertir una empresa? Solo puede invertir en dos cosas: porno y... ¿Qué? Ahora sí, alista entonces el ladrillito que se te dio ya desde hace semanas. Puede invertir en dos cosas. Puede invertir en working capital o puede invertir en CAPEX. ¿Existe algo más en lo que la empresa puede invertir? Denme un ejemplo que no esté incluido dentro de estos dos. Me dan un solo ejemplo que no esté incluido dentro de estos dos y los eximo del final. Tienen 100 automáticamente. Por ejemplo, inversiones en otras empresas, me diría. Me compro una parte de otra empresa. ¿Qué es eso? CAPEX. Entonces sigue siendo. Si es un restaurante, compra tomate. ¡Ah! Eso sí. Working capital, eso es inventario. ¿Sí? ¿Qué más? Recompra de acciones. Recompra de acciones. Eso no es inversión, es política de dividendos en realidad. No existe nada más en lo que puedas invertir que no sea working capital o CAPEX. ¿Sí? Es o uno o el otro. No hay más. No importa en lo que inviertas. No importa si eres un hospital, no importa si eres un loquero, no importa si eres un restaurante, no importa si eres lo que sea, solo vas a invertir en working capital y CAPEX. ¿Sí? A ver, un table dance para chicas. Les. ¿Cuál sería su working capital? Las chicas. Es activo semoviente, es activo fijo. Es CAPEX. Y no se lo compra, se lo alquila. A menos que esté en tráfico, pero eso ya es ilegal. ¿Qué? Working capital. Capital de trabajo. O sea, tengo que invertir. El dueño del loquero tiene que poner plata. ¿Qué compra? ¿Qué sería working capital para esto? Bebidas. Luces es CAPEX. ¿Qué más? La parte legal es CAPEX, se llaman gastos de organización. ¿Sí? Me estás hablando de la parte legal, la de la alcaldía. Aquí están mis gastos de organización, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitarían para poner uno de estos boliches? Tubos. ¿Qué son los tubos? CAPEX. Música. CAPEX. Uno difícil. Esas máscaras de cuero que te deforman la cara. CAPEX. Porque tu rubro es tipo. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Es working capital o CAPEX? Y ahí pues así complicamos. Gargoyles. ¿Qué es CAPEX o working capital? Depende. ¿Cuánto cuesta? Depende.
La respuesta correcta la tiene José Antonio y depende, ¿sí? Si el gag ball que vas a utilizar te va a durar menos de un año, gag ball son esas pelotitas que... Se identifica a alguien. Ay, chicos, pensé que estamos en maestría. Entonces, esto, si te va a durar menos de un año, va a entrar como parte de tu inventario. Si te va a durar más de un año, va a entrar como parte de tu activo fijo. Entonces, depende cómo y cuánto lo usas para saber si es working capital o capex. Pero no importa en lo que inviertan, así sus tanguitas de leopardo, no importa, ¿ya? Va a ser o working capital o capex, sin importar lo que sea, ¿sí? Entonces, la comidita que tú le vas a dar a la empresa va a ser o working capital o capex. Y a esa comidita le vamos a llamar B. B va a ser el índice de reinversión. Es el porcentaje de tus utilidades que se quedan dentro de tu empresa. Es decir, si tú tenías un estado de resultados y tienes toda tu utilidad y toda tu utilidad se reinvierte, no pagas nada de dividendos, toda tu utilidad debería hacer crecer esto. Y por ende debería estar en algún lado del activo. Invertida en más gag balls, invertida en plata, invertida en capex, invertida en working capital, invertida en lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero si yo reparto una parte de esto, quiere decir que otra parte se está yendo por el toilet, ¿sí? Entonces, para una empresa, repartir dividendos es literalmente eso, es farrearse la plata, ¿sí? Para una empresa, repartir dividendos es plata que jamás va a volver a ver, ¿sí? Es plata que le está dando a sus accionistas como devolución y jamás la va a volver a ver. Entonces, la comidita va a ser la plata que pasa de estos resultados al balance general. Esto va a ser B, ¿sí? Por ende, esto se va a caracterizar como el porcentaje 1 menos el porcentaje de dividendos, o B va a ser igual al cambio en working capital más el cambio en capex sobre tu utilidad neta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que, obviamente, el crecimiento de una empresa va a ser la comidita que le das por la capacidad de rentabilizar esa comidita que le das a la empresa. G es crecimiento. Growth. ¿Ok? Entonces, G va a ser el ratio de crecimiento que tú tienes de tu patrimonio. G va a ser el ratio de crecimiento de tus dividendos, si lo quieres ver así. Pero hoy estamos viendo únicamente cuánto está creciendo qué cosa. Equity. ¿Sí? Es como decir, la guagua va a crecer solamente si la mamá le está dando la comida. Es decir, si el papá le da comida, no crece. ¿Verdad? ¿Es eso? No. Fíjense que la guagua tiene dos fuentes de financiamiento, dos fuentes de comida: deuda y patrimonio. Aquí yo solo estoy contando la rentabilidad del patrimonio. Pero puede ser que el papá le dé la comida en vez de la mamá. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento puede ser financiado por deuda. Entonces vamos a tener una figura más interesante, donde el crecimiento ya no va a depender de esta rentabilidad, sino de la rentabilidad total de la empresa, ¿sí? Donde vamos a tener que G es igual a B por ROA más ROA menos KD corregido por impuestos por D sobre E. ¿Sí? Entonces, es menos caro. menos KD. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Quiere decir que tu empresa va a crecer a la comidita que le das por la rentabilidad que origina tu empresa normalmente, más la rentabilidad excedentaria, que viene a ser la diferencia de la rentabilidad que origina tu empresa menos lo que le cuesta la deuda, por su porcentaje de deuda. Los dos son ROA. Los dos son ROAs. ¿Se entiende?
Entonces, esta es la rentabilidad que te genera tener la deuda, ¿sí? Y es la rentabilidad normal de tu empresa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, tú te prestas al 18% y tu ROA es del 10%, eres un guacamole. ¿Por qué? Porque acá va a ser 10 menos 18, te va a dar un número negativo, va a hacer que crezcas menos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, obviamente, su ROA siempre debe ser mayor a el costo de capital. Mucha gente, por ejemplo, en mi empresa pasaba eso. Los convencí tanto de medidas de valor y de estructuras óptimas de capital, de estructuras deseadas de capital, que agarraban y mantenían la estructura de capital utilizando una línea de crédito que teníamos, ¿sí? La línea de crédito de $150,000 tope, y cada vez que pagábamos, ¿sí? Lo que hacían era sacar con la línea de crédito y pagaban el crédito para mantener el mismo crédito. Y yo les decía, y hay veces que pagábamos de las utilidades normales, los créditos, y se utilizaba la línea de crédito para mantener el nivel de endeudamiento. Entonces, a veces se sacaba solamente plata para mantener la deuda, nada más. ¿Dónde estaba esa plata? En caja, en disponibilidades. Entonces, perfecto, estaba minimizando mi WACC de la puta, ¿sí? Genial. Pero el gran problema es de que yo estaba pagando un 11.5 por esa plata, que estaba durmiendo en mi caja y ni siquiera la ponía en un DPF. Entonces, eso me sacaba 11.5 de potencial crecimiento multiplicado por B. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tanto solamente llegar a la estructura óptima de capital, como hemos visto, sino llegar a la estructura óptima de capital casado con posibles inversiones que tengan ROAS, ROEs, ROIs, ROCs, KEs interesantes. ¿Sí? Bien. Una consulta. En la primera fórmula de B, el índice de crecimiento, o sea, no se unen las dos fórmulas iniciales, o sea, la distribución de dividendos no se incluye en la segunda fórmula. No. No. Son dos distintas. Es lo mismo. Claro, date cuenta, genero dinero, ¿sí? Perfecto. Voy a reinvertir parte de ese dinero. ¿En qué voy a reinvertir? En CAPEX y Working Capital. ¿El resto qué voy a hacer? No sería ese dinero. Dar dividendos. Ese dinero que tengo no sería lo mismo que agarrar, reinvertir en Working Capital, CAPEX y dividendos. No sería como una suma en lugar de una igualdad. No, para nada. Para absolutamente nada. Date cuenta, o sea, tienes una bolsa de plata, ¿sí? Tienes 100 pesos, ¿sí? Nuestras únicas necesidades de reinversión alcanzan a 50 o alcanzan a 60. ¿Cuánta plata nos sobra? ¿Qué hacemos con esa plata? Entonces, o es o reinversión o dividendos. No hay más. Puedes reinvertirlo todo si quieres, o sí. Pero si me invierto los 60 y después distribuyo dividendos, es que es uno menos. Entonces, si ustedes se fijan, si tienen una empresa que no tenga deuda, esto va a ser 0, con lo que todo esto va a ser 0, y me va a quedar G igual a B por ROA. Pero una empresa se va a ver así, A, E, porque no hay deuda. Entonces el ROA va a ser igual al ROE, por lo que me queda G igual a B por ROE, que es precisamente donde hemos comenzado. ¿Sí? Este es el caso de que no haya deuda, nada más. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto en cuanto a crecimientos? Ya habíamos visto, creo, esto, no me recuerdo. Tiempo, ventas. ¿Habíamos visto esto ya? ¿No? Esto se parece, si alguien tiene background comercial, a ciclos del producto, creo que le dicen. ¿Sí? Entonces, una empresa también tiene ciclos. Estamos asumiendo una empresa que sobrevive, ¿no? No una empresa que muere. Entonces, una empresa que sobrevive, sí hemos visto esto.
estabilización y madurez. ¿Es lo mismo estabilización que madurez? No. Entonces, en alto crecimiento son empresas jóvenes muy pequeñitas. Las empresas pequeñas son las que más crecen, ¿no? Entonces, el crecimiento va a estar dado por tres factores. ¿Cuál? Lo que siempre les digo, el tamaño es lo que más importa, ¿no? Tamaño. 2. El crecimiento actual. Y 3. Aquí ya pueden salir lo plastilina que tienen dentro. ¿Qué se llama? Ventajas competitivas. Pero ventajas competitivas en el sentido de patentes, en el sentido de cosas reales que realmente lo puedo medir, ¿no? No es de, yo tengo las mejores intenciones de todos mis competidores. No me sirve de absolutamente nada, ¿no? Yo soy la mejor, pero yo soy el más católico de mis competidores. Difícil medir ese tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes van a crecer más? ¿Empresas pequeñas o empresas grandes? Pequeñas, ¿sí? Si tengo dos empresas idénticas en todo lo demás, excepto en su crecimiento, una está creciendo al 30%, la otra está creciendo ya al 10%. ¿Quién tiene un periodo de alto crecimiento más extenso, la de 30 o la de 10? La de 10. 10. Bueno, futuro. La de o- 30. Futuro. La de 10. La de 30. ¿Por Porque qué? esa tiene años todavía hasta llegar a 10. La de 10 se va a estabilizar ya. Fíjate, si está en alto crecimiento, esto puede ser, acá puede estar la de 10%. Acá va a estar la de 30%. Entonces tiene que pasar todo este tiempo para llegar a madurez. Entonces tiene más tiempo de alto crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los marqueteros? Los marqueteros lo que hacen es intentar repetir esta curva. ¿Sí? Reinventar el negocio tal que se vuelva a tener un periodo de alto crecimiento. ¿Sí? Entonces, una vez de que un marketero logra esto, ha logrado un gran propósito, es realmente sumamente útil y hace que el valor de la empresa sea muy, pero muy grande, ¿no? Jobs ha hecho eso exactamente con Apple, cuando lo han vuelto a traer. Bien, entonces, los periodos de alto crecimiento se van a caracterizar por tener un G muy alto. ¿Van a repartir dividendos en alto crecimiento o no? No. Va a ser 0. CAPEX, ¿cómo va a ser? Altísimo. Working capital, altísimo. Y su endeudamiento va a ser estúpidamente alto. ¿Sí? Este crecimiento va a ir, no quiere decir que está decreciendo la empresa, simplemente que ya no está creciendo al 30, va a estar creciendo al 20, al 10, al 8, etc. ¿Sí? B va en subida, CAPEX, ¿qué pasa? Va declinando, Working Capital va declinando, D sobre E va tendiendo al D sobre E óptimo, ¿sí? Va disminuyendo. Y al final de cuentas, lo que vas a tener es esto. Un crecimiento que va a ser menor o igual al crecimiento del PIB respecto al tiempo. ¿Sí? Un B que se va a aproximar a 1. Un CAPEX que va a ser igual a las depreciaciones. Lo único que estás haciendo ahí es reponer lo que se jode. ¿Sí? Se gasta algo, lo repones, se gasta, lo repones. Un working capital que se va a poder aproximar a G. Y un D sobre E que va a ser el D sobre E. Entonces, una empresa que es nueva va a tener 3 etapas de crecimiento. Alto crecimiento, estabilidad, madurez. Depende en qué rato de esta empresa ustedes le cachan, la valoración de esta empresa va a poder ser de 3 etapas, solo de 2 etapas o solo de una etapa. ¿Todo el mundo entiende por qué una empresa no puede crecer más que la economía? ¿O no? ¿Por qué en el largo plazo? Porque esto es hasta infinito.
infinito, ¿no? Usualmente el largo plazo es infinito. ¿Por qué las empresas no pueden crecer más que la economía en el largo plazo? Como dicen los economistas, en convergencia. Elasticidad celular. ¿Cómo es? ¿Por qué? El Burgos me ha dicho que te digas cosas. Ayer me ha dicho que hacerle bullying, pues. No. Te juro, me ha dicho, hacerle bullying. Y yo, ¿cómo pues, Johnny, qué te pasa? Ya le hago la cara. Le he dicho, ya. ¿Por qué una empresa no puede crecer más que la economía en el largo plazo? Exacto, ¿qué más? Ricardito. Mal. Una empresa no, o sea, no puede crecer más que la economía porque no va a tener con qué crecer. Si la economía en un momento se estanca, la empresa Importación. por ende igual. No seas tan local. Es importante todo. Los de Obredech, ¿no? Estos los platos chinos. ¿Has visto los chinos con qué están creciendo? Con el yuan. A ver, pónganse a pensar. Yo les digo, Bolivia va a crecer al 2% de aquí para siempre. ¿Sí? Forever and ever. Pero les ofrezco poder invertir en mi empresa. Mi empresa va a crecer al 10% para siempre. ¿En cuál invertiría? ¿Al 2 o al 10? Todos invertirían al 10. Yo también invertiría al 10. Todos los agentes racionales deberían invertir al 10. Eso haría que todas las inversiones sean captadas por la empresa y ninguna por la economía, haciendo que la economía colapse y la empresa se convierta en la nueva economía. Entonces es por eso que existe este límite. El crecimiento de una empresa no puede ser nunca mayor al crecimiento de la economía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que el crecimiento, esta forma de crecimiento, está pues supeditada por esta decisión. Y aquí está donde quería llegar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Mientras más dividendos repartes, ¿qué pasa con tu crecimiento? Mayor. Menor. Ignacio, ¿se entiende? Sí, no, yo creía que era como la empresa iba en crecimiento y estaba teniendo más ganancias, podía ahí dar dividendos, eso me iba yo, pero Ahí. claramente como si voy a repartir mi crecimiento va a ser menor. Sí, ¿cierto? O sea, estoy en una encrucijada de ¡yay! Hemos ganado $1000 con nuestro restaurante este mes. Vamos a chupar. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto vamos a chupar? Chuparemos los $1000. Eso quiere decir que no vamos a comprar un tomate más, vamos a comprar una carne más, vamos a comprar un plato más, vamos a comprar un vaso más. ¿Sí? Lo otro sería, ya, pues entonces reinvertiremos los $1000 a fiestas, ¿no? Los $1000 los vamos a poner en tomates, en platos, en vasos y en carnes. ¿Sí? Ya no vamos a chupar, nadie va a chupar, aquí en basurado. ¿Sí? Entonces, la segunda alternativa me permitiría crecer mucho más. ¿Los mantiene contentos a ustedes como accionistas? No, entonces tiene que existir un equilibrio. Y ese equilibrio va a estar dado por algo bien interesante. Esta forma que les acabo de dar, en realidad es como que la mitad de una forma, ¿ya? El crecimiento real que va a tener una empresa va a depender de dos factores. Y va a ser el mínimo entre esos dos factores. Algo que le vamos a llamar el crecimiento de mercado y algo que le vamos a llamar el crecimiento financiero. Esto es el crecimiento de la empresa. Entonces, obviamente, si sería tan fácil predecir el crecimiento de una empresa, yo podría predecir sin ningún tipo de... porque es determinístico además,
Entonces yo podría predecir exactamente lo que va a pasar el próximo año. Pero realmente las cosas no son tan fáciles, ¿no? Lo que ahorita yo les acabo de exponer es este crecimiento y es el que yo conozco, ¿sí? Este crecimiento no necesariamente va a ser el crecimiento al que vas a crecer. Ese crecimiento significa el crecimiento que tú puedes financiar. ¿Cuánto máximo podrías crecer con la plata que has producido o la plata que te has prestado? Eso significa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Puede volver a repetir sobre el crecimiento financiero? Claro, el crecimiento financiero no es a cuánto vas a crecer, es hasta cuánto crecimiento te alcanza para financiar con la plata que tienes o te has prestado. ¿Sí? El crecimiento de mercado yo lo desconozco. Hay otra gente especialista en esto, supongo que ustedes están estudiando para hacer esto. Pero para mí, o sea, crecimiento de mercado, los economistas hacen unas proyecciones de demanda. ¿Sí? Brechas de demanda, brechas de oferta, sacan no sé qué. Aquí está el mercado. ¿Sí? Los comerciales hacen unos estudios de mercado. ¿Lo ven? Para mí, o sea, todo eso es igual que el tarot. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su significancia estadística y el rigor estadístico con el que lo llevan no es muy interesante, especialmente en los estudios de mercado. Los análisis de demanda son mucho más precisos, ¿sí? Pero los estudios de mercado, o sea, para empezar, deberían ser aleatorios. Cuando tú haces un muestreo estadístico y te vas al ICE Norte, ¿es aleatorio? No, ¿vas a tener representación de alguien de Cerro Verde en el ICE Norte? No, ¿no es cierto? Entonces ya estás sesgando tu muestra. Cuando haces un focus group con tus cuates, ¿ya? Y les preguntas, ¿quién de aquí va a votar por el MAS? Levanten la mano. Ay, si cojudo, debo a perder, estoy segurísimo, voy a decir. No. ¿Por qué? Porque mis estudios de mercado no están bien hechos, mis encuestas no están bien hechas a nivel estadístico. Pueden ser hermosas las preguntas, pueden salir unos pies, unas barras. Genial. El problema es el rigor estadístico que está por detrás. Y hay que saber hacer esto muy, pero muy bien, ¿no? Hay que ver que no exista correlación entre las preguntas que haces, hay que hacer unos tests estadísticos para investigación de mercados, es bien complicado. Entonces yo desconozco del área, no sé, yo no me meto nunca a intentar hacer esto. ¿Por qué? Porque para mí es como magia, ¿ya? Es cosa del diablo. Entonces yo siempre me meto en este. Es más facilito, más bonito. ¿Okay? Que es simplemente, podemos crecer hasta 100 pesos para crecer. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto crecimiento me da eso? Entonces, yo lo veo siempre desde eso. Pero es bien importante este número. ¿Por qué? Porque va a limitar también tu crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Embol, ¿dónde más va a crecer pues Embol? Imagínense, Embol, único producto Coca-Cola. Imagínense. ¿Sí? ¿Dónde más va a crecer Embol? Está en la última tiendita de Toro. Está en la última tiendita de Charaña. ¿Dónde más va a crecer Coca-Cola? Puede, o sea, diversificarse, o sea, puede sacar otros productos. Puede sacar, que es exactamente lo que ha hecho, porque Coca-Cola ya no podía crecer. O sea, Coca-Cola se ha visto en un tema de, puta, ya estoy en todo lado. ¿Cómo hago que crezcan? Lo único que puedo hacer es que cada individuo empiece a tomar más veces Coca-Cola. Los cojus están tomando solo domingo. Entonces necesitamos que estos tomen más días a la semana. Todos los días son especiales para nosotros. Comparte familia, Coca-Cola. ¿No ven? Y han hecho que tomes más, ¿cierto? ¿Por qué no chupar un martes? O sea, ¿por qué chupar solo viernes? Estás discriminando al martes. Toma Coca-Cola con tu ron, ¿no? No con tu ron de tu ron, sino ron. Entonces ya lo han hecho. Ya están consumiendo toda la Coca-Cola que pueden consumir. Todos nosotros. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más pueden hacer para seguir creciendo con Coca-Cola? Nada. Coca-Cola lo único que va a hacer es crecer al ritmo que la población crece. Entonces, no va a poder hacer nada. Entonces, si tengo un mercado que está creciendo al 2%,
Por más de que Coca-Cola, así el Carlitos Navarro vaya al water y paga verde, ¿sí? Así plata y plata y plata, si puede financiar un 50% de crecimiento, porque tiene la plata para hacerlo, ¿a cuánto va a crecer en bolsa? Al 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos agarrar y decir 2% debería ser igual a B por el ROA más el ROA menos el KD por 1 menos DX D sobre E. Tengo nada, ya está. Despejo B. Con el despeje de B, despejo dividendos. Y ya sé cuánto dividendo tengo que pagar, para que no sea el pedo. ¿Se entiende? Todo eso es del mercado, ¿no? De mercado. Pero- Ah, no, perdón. Ahí Todo esto de crecimiento es libros, no es mercado. Todo es libros. Sí, sí. Libros. Entonces, si por ejemplo yo tengo un mercado potencial, no sé, pues, cordones musicales, ¿quién no quiere uno? La cucaracha. Puta, tienes un potencial de crecimiento 35% anual. ¿No ves? Pero no tienes plata. Solamente puedes financiar un 1% de crecimiento. ¿A cuándo vas a crecer? Al 1%. Entonces, siempre tu función de crecimiento real va a ser el mínimo de estos dos. ¿Sí? Entonces, yo ya les he hablado de cómo se calcula el financiero. Asumo que en otras materias les van a hablar de cómo se calcula el de mercado. ¿Sí? No es mi área, no me voy a meter en esa área, no tengo idea. Para mí es magia. ¿Ven? Pero básicamente, el que pueda calcular el crecimiento del mercado, porque el crecimiento financiero es bien fácil, bien lógico de calcular, es millonario, ¿no? Nunca se va a meter en un mal negocio. Entonces, si fuera tan determinístico, si sus herramientas fueran tan objetivas, no habría por qué perder plata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tu política de dividendos realmente va a condicionar qué cosa, tu crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que decíamos, si el rendimiento de tu activo es 15 y tú das los 15 dividendos, ¿cuánto vas a crecer en precio? Si das 7, ¿cuánto vas a crecer en precio? 8%. ¿Sí? Entonces, esto también es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si tienen una empresa de esta forma y ustedes agarran la utilidad neta y la meten dentro de su patrimonio, ¿cierto? No dan un peso de dividendos. ¿Cuánto va a ser esto? 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crecer esta torta, ¿cierto? Esta torta, si la divido entre un número de acciones, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las acciones sean más caras de lo que eran antes. En cambio, si reparto dividendos, todito, no va a haber esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a mantener igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces la política de dividendos es una política sumamente, pero sumamente importante. Va a condicionar tu crecimiento, va a condicionar la salud de tu empresa, va a condicionar tu nivel de deuda, va a condicionar absolutamente todo. Y acá es en el punto donde nosotros ya vamos a poder ver una relación integral entre las tres políticas. ¿Se acuerdan que en finanzas lo que nosotros queremos es maximizar el valor a través de 3 decisiones? ¿Cuáles son esas decisiones? Y dividendos. ¿Sí? Entonces, pues es muy fácil. Inversión, el que tenga el ROA más alto, y está. Financiamiento, saco un WACC óptimo. Dividendos, veo lo que no necesito para crecer, eso. Les doy de dividendos. Listo, he hecho mi tarea de financiero. ¿Verdad o mentira? Pero los financieros solo hacemos eso. Después una rascada de guindas barra. ¿Ya? Solo hacemos eso. ¿Sí? Alguien me dice, tengo un tal problema, es de financiamiento, no es de inversión, no es de dividendos, no fuera beneficio. ¿Vale? Entonces, es tan fácil como manejar estas decisiones por separado.
la verdad, no es fácil. ¿Por qué? Imagínense, ustedes reúnen los 15 que tienen en su bolsillo ahorita para tomar unas chelas porque es jueves y acumulan $100,000, digamos, entre ustedes y ponen una empresa. O $2 millones, ponen una empresa. ¿Ya? Y me contratan a mí de su gerente general. Entonces vengo a su asamblea y les digo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Les cuento buenas noticias. Y quiero que de verdad lo sientan esto, ¿ya? O sea, de verdad, imagínense, han hecho su empresa, yo soy su gerente y de verdad está pasando eso. Les digo, señores, tengo buenas noticias. En este último año que han confiado la empresa en mí, pues ha tenido sus frutos. Tengo $100,000 para repartirle a cada uno de ustedes en dividendos. ¿Por qué? Porque es lo que ha ganado la empresa. Alguien va a levantar su mano. ¿Pero acaso ya hemos reinvertido en todo lo que necesitamos? Sí, Albert, ya hemos reinvertido en todo lo que necesitamos. Entonces, plata libre, es plata libre, es plata para tus dividendos. Imagínate qué harías con esto. ¿Qué harían con esta plata? ¿Tienes algo en tu brazo? ¿Qué compra de acciones? ¿Qué harías con tu plata? O sea, a ver, imagínate, soy $100,000 más rico. No, la Shawi diría, ¿cuánto es un chela? Nadie. En Contis, ¿cuánto? En Contis. Ay, y después en comarses de bajo, ¿verdad? Saliendo la boca de los pies. ¿Cómo es? Reinvertiríamos, ¿no? O sea, una parte la destinaría de pronto a mi consumo y el resto la reinvertiría en otra actividad que me genere ingresos. Qué maduro. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías, José Antonio? Yo le habría apretado a cada una de tus empresas. Como hablábamos el otro día, en Santa Cruz tenemos otro negocio. Oh, Karen Gómez. En el Benina de Artes. Ya. ¿Qué más? Percy, ¿qué harías tú? No me digas tatuajes. Yo lo invierto todo. Un lote de Tatuajes. chapar que comprar. ¿Lo inviertes todo dónde? El chapar. En el Chapar. Tengo un amigo José Antonio ahí en el Chapar. ¿Sabe qué es joda, no, José Antonio? Es solo para que no se me duerma, esta hora es bien jodido. Ya, entonces, ¿qué harías tú, Les? Unos lotecitos. La ley estaría, hay todavía esclavitud en África. ¿Cuántos compran? No, pero o sea, ¿no tienen un deseo ustedes realmente? Así, 100,000, están caminando por la calle, ¡bom, bom, bom! Se tropiezan en $100,000. ¿Qué hacen? Voy a la aurora boreal. Sí, es que ya ¿Y no qué sé. te compras ahí? No, solo voy. Y veo arte en vivo. Ya. ¿Qué más? Ya, o sea, si no pensara, o sea, si me lo quiero gastar al último centavo y no pensar. No sé, tú dime, piensen así, pónganse en esa posición. Racionalmente invertiría, digamos, en alguna otra actividad, pero no el 100%. otra Irracionalmente, ¿qué harías? cosa. Viajo. Viajas. En algún terreno tal vez hasta el momento de encontrar otra nueva oportunidad, venderlo y Invertir en terrenos, dice. Aneia, ¿qué harías? es fácil de La misma volver a sitios. invertir. Viernes, la misma inversión. Te compras y ves un negocio, lo vendes, Solo fiestas. no hay Ya. club de malcriados. Ahora, ¿ya han pensado en más o menos los proyectos que harían? Siéntanse Vamos $100,000 a crear más un ricos. hotel, ¿no? ¿Ya? Ahora les digo, señores, además de eso tengo otra buena noticia. Tengo este proyectito que ya está elaborado a diseño final, es un super proyecto, ha conseguido todos los ingresos y demás. Tiene un ban de $1 millón por cada uno de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a 3 años que dure el proyecto,
ustedes van a ser $1 millón, no 100.000, $1 millón más ricos. Y así de bolas. Bien. ¿Sí? ¿Les interesaría implementar este proyecto? Pero el riesgo. Ya está todo contemplado, el riesgo, todo bien. Pese al riesgo, el BAN tiene $17 millones, uno para cada uno de ustedes. Son 17. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, Pero sí, entonces pero 3 años. necesito pues platita para implementar este proyecto, entonces sus $100.000. ¿Sí? Y ya no son $100.000 más ricos y lo invierto en esta empresa. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Tristes? Es que vale más, o sea, vale más tenerlo. Ustedes díganme, ¿les gusta que yo haga eso? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Prefieren sus dividendos o prefieren el proyecto? Proyecto. No va a faltar pues el cochala, comelón, el católico caporal, que venga y levante su mano y me diga, yo quiero mis dividendos y también quiero el proyecto. A lo que yo le voy a responder, ¿qué me han visto cara de mandrake? ¿Qué me van a hacer? ¿Mata de un sombrero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ahí la Gaby nos va a contestar. ¿Qué nos contestas, Gaby? Sé que quisiera. No, tú quieres los dos. Y yo te respondo, no tengo plata para ejecutar, no voy a sacar la inversión inicial, necesito esa plata. Préstamo. ¿Qué hacemos? ¿Qué me van a decir? Hay que endeudarse. Préstamo. Claro, me van a decir, ¿sabes qué, Juan José? No sé, ese es tu pedo, anda a prestarte plata, pero mis dividendos son mis dividendos y no me jodas. ¿Sí? Entonces, fíjense, la decisión de inversión, que es la decisión de ¿hacemos o no hacemos este proyecto de $17 millones? Está totalmente supeditada a la decisión de dividendos. Y también tiene mucha relación con la decisión de endeudamiento, porque depende de cuánto yo me pueda endeudar, va a determinar cuánto dividendo les voy a poder dar a ustedes y cuánto voy a poner a reinversión. Entonces, lo jodido de esto es manejar las tres decisiones al mismo tiempo, ¿no ven? ¿Qué estás viendo? ¿O qué estás viendo? ¿Qué viste una cara? ¿El mundial? No hay partidos. Repetido. Les está Cristiano Ronaldo. ¿Es eso? He visto una cara así de que no había visto en mucho tiempo. Ya. Entonces, estas tres decisiones son pues bien importantes, chicos. ¿Sí? Y van a estar interrelacionadas y van a hacer que van a ser difíciles de tomar por esto. Entonces, cuando tú hablas de dividendos, estás hablando de crecimiento, estás hablando de endeudamiento, estás hablando de inversión, estás hablando de todo. Y van a existir varios tipos de dividendos, ¿sí? Les comentaba en clases anteriores, los dividendos son como los sueldos, tienen algunas características. ¿No ven? ¿Cuáles son las características? Son fáciles de subir. No imposibles, los puedes bajar, pero ¿qué va a pasar? Si yo agarro y les digo, señores, primer año, $100.000 a todos. ¿Sí? Nos estamos repartiendo 90% de las utilidades. Al año vengo y les digo, señores, ahora tenemos que recortar el 50% de las utilidades que no les voy a dar. ¿Qué pasa? Ah, no, es que hemos tenido problemas en esto. Problema es vos, cojudo, fuera. Y me van a votar. Y lo van a traer a cualquiera. Y les van a decir, si realmente vienen esos problemas, hay que recortar al 50%. Ya. O sea, lo único que causa un bajón en política de dividendos es que se vaya un gerente general junto con su equipo. ¿Sí? Entonces, los gerentes generales estarán muy emocionados de subir dividendos, ¿o no? No, porque especialmente cuando tienen un año bueno y no saben si el próximo año va a ser igual de bueno, ¿sí? Van a tener dudas sobre subir los dividendos. Entonces, muchas veces
aunque no tengan working capital en que invertir, ni capex en que invertir, van a preferir, en vez de darte en dividendos, tenerlo en caja y dormido. Solo para no darte, porque mañana no te van a poder bajar. ¿Sí? Y es por eso que su valoración, cuando haces una valoración de una empresa y tienes desde T hasta infinito por un FCFE, 1 más KE en T, a veces es diferente que porque simplemente el FCFE, que debería ser mis dividendos teóricos, son pues diferentes a mis dividendos. ¿Sí? Usualmente te van a dar menos dividendos de los que realmente la empresa puede. ¿Por qué? Porque hay problemas de agencia, hay conflictos de interés, no le conviene al gerente general darte más dividendos. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un tema de ineficiencia. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos varias alternativas. Primero, nos cae plata, dividendos comunes. Dividendos comunes afecta al porcentaje de dividendos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su efecto en el largo plazo en la acción de incrementar el porcentaje de dividendos? En el largo plazo, ¿sí? O sea, en los dividendos esperados, si por ejemplo hoy pago el dividendo y despuésito de pagar el dividendo digo, el próximo año voy a pagar 10% más que este año. ¿Cuál es el efecto en el precio de las acciones de un cambio en la política porcentual de dividendos? ¿Suben las acciones o bajan? Suben, ¿cierto? Pero ¿qué pasa el día que se paga el dividendo? Baja. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se paga el dividendo? ¿De dónde sale el dividendo, chicos? ¿Sale de la utilidad metal? ¿Sale de aquí? De caja. Sale de caja contra utilidades acumuladas. Entonces eso hace que esto se haga más pequeño y eso hace que tu patrimonio se haga más pequeño, haciendo que el patrimonio nuevo entre el total de acciones sea menor al patrimonio anterior. Entonces el valor de tu acción baja. ¿En cuánto baja? En el valor del dividendo. Corregido por impuestos, pero en el valor del dividendo. ¿Ok? Entonces, una alternativa son dividendos comunes. ¿Cuál es la otra alternativa para políticas de dividendos? Voy a dar unas cosas que se llaman dividendos extraordinarios, que son dividendos que los pagas una vez y no tienes por qué repetir ese pago. ¿Sí? Pero tienes que presentar documentación a morir para poder pagar esto. Los ricos de estos dividendos extraordinarios es que no se van a añadir a tu política de dividendos y no van a afectar más que en un año tu crecimiento. No van a afectar en perpetuidad, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Entonces este no representa compromiso. El tercero es compra de acciones. ¿Todo el mundo entiende lo que es la compra de acciones? Ya habíamos hablado de esto. Michael. Más o menos, pero ¿me puede volver a repetir? Claro, cuando ustedes tienen una empresa que necesita capital, ustedes hacen una emisión de acciones. ¿Sí? Nosotros vamos al curso de al lado y le decimos, oigan, quieren invertir en nuestra empresa y de repente somos más inversionistas y tenemos más plata. ¿Sí? Eso se llama la capitalización de una empresa. Cuando tu capital le sumas capital externo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mucha plata? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos repartir dividendos, pero eso es, si somos gerentes es darles un balazo en el pie, porque no sé si al año voy a poder hacer lo mismo y me puede costar la pega. Puedo dar un dividendo extraordinario o puedo ofrecerles a ustedes. Descarguen estos changos de aquí. Gaby, tú y yo pensamos hasta mañana. Lo que piensa el Karim en especial.
Entonces ella sugiere, en vez de darnos esa plata en dinero, utiliza esa plata para comprar las acciones de ellos. ¿A nombre de quién? A nombre de la empresa. Entonces esas acciones que antes eran de ellos se van a volver acciones de la empresa. ¿Y de quién es la empresa? De ustedes. Entonces está yendo hacia ustedes. ¿Sí? Entonces la misma torta, o sea, porque ellos no estén ahora en la empresa va a producir menos flujos, la empresa es más riesgosa, entonces va a ser la misma torta dividida entre menos gente. ¿A qué pedazo nos va a tocar ahora? Un pedazo más grande. Entonces ustedes van a ver a través de una recompra de acciones la rentabilidad SRI, no a través de dividendos, sino a través de apreciación en su acción. Lo que antes valía 100, ahora va a valer 120 después de la recompra. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a haber menos acciones. Entonces la recompra de acciones es una medida bien elegante, pero bien elegante, de repartir dividendos. ¿Sí? Al IRS, ¿conocen el IRS? El Income Revenue Service, creo que se llama. Es como el Sistema de Impuestos Nacionales, el SIN de Bolivia. Eso es en Estados Unidos. Al IRS le imputan las recompras de acciones. ¿Por qué? Por impuestos. Y ahora vamos a introducir el tema impositivo. Qué buen tipo que soy. Soy el único que no les da tarea por WhatsApp. ¿Han visto? Sí, gracias. Siempre sí, estoy así pajareando, en la tele. Acabo de mandar no sé qué notes del sí, puta. Pobrecitos con mi pizza. Una pena, ¿verdad? Impuestos. ¿Qué impuestos conocen? IVA. No. Ese es impuesto al consumidor final. ¿Qué impuestos conocen que la empresa o el inversionista pague? IVA. Ese es el tax que le vamos a llamar, que siempre lo hemos llamado tax. Y le vamos a llamar ahora tax corporativo. ¿Sí? Este viene a ser el IVA. ¿Cuánto quieren complicar impuestos? ¿Quieren complicar impuestos así jodido? ¿O quieren como piedrita en el arroyo? ¿Cómo? A Shawi, ¿cómo? De poquito. Ya. Y entonces. Dale, ir a ver, ¿qué es esta chacota? Hasta José Antonio tan buen alumno de estas cosas. Ya. A ver, sigamos entonces. ¿Qué otros impuestos conocen? El IVA es del consumidor, es lo cual. No estamos analizando al consumidor, para eso están los economistas que analizan ahí familias. El IT. Impuesto a la transacción. El IT en realidad es el IUE, ¿no? Porque el IUE es el pago anticipado del IT y si es una buena presupuestación de impuestos jamás vas a pagar algo diferente. Para descargar. Es el mismo impuesto. Hay unos impuestos que se llaman impuestos personales, ¿ok? Que le vamos a llamar T. Un ataque creativo. P. ¿Ya? ¿Qué se llaman nuestros impuestos personales en Bolivia? Sí.
Ese IVA. ¿Sí? Este vendría a ser el RC IVA. ¿Qué significa RC? Régimen. Aracel. Tanto tiempo que no nos hablamos. Me está extrañando. ¿Qué es RC? Complementario. Complementarios. O sea, el Régimen complementario al IVA. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos otros impuestos que son impuestos a las ganancias de capitales. También se llaman capital gains. ¿Ya? ¿Cómo les llamamos? Gains. ¿Ok? Que en Bolivia no hay. ¿A las ganancias de capitales? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un impuesto que te van a cobrar al EBT. Quiere decir que hay un impuesto que te van a cobrar a tu salario. ¿Sí? O a tus dividendos que recibes, o a tus alquileres que recibes, o a todas esas huevadas que recibes. Y hay un impuesto que, si tú has comprado una acción en 10 y la has vendido en 20, te van a achurar sobre las ganancias que hayas hecho en esto. Entonces, si tienes de nuevo RI, que es dividendo en T sobre P0, dividendo en 1, digamos, sobre P0 más P1 menos P0 sobre P0, ¿sí? Te van a tirar impuestos, este impuesto que se llama TP, un impuesto que te lo van a tirar acá, y este impuesto TCG, ¿ok? Entonces, para que las cosas funcionen de una forma adecuada, ¿qué quiere decir una forma adecuada? Para que el sistema de impuestos nacionales sea perfecto y nadie pueda agarrar y decir, esto mejor lo dejo en mi empresa porque si me lo saco de mi empresa como dividendo me van a cobrar el impuesto corporativo y luego el impuesto personal por dividendo, entonces voy a terminar pagando dos impuestos, ¿cierto? Entonces, es mejor dejarlo en mi empresa. Para evitar arbitrajes, para poder evitar una evasión fiscal, se tiene que cumplir lo siguiente. 1 menos tu impuesto corporativo, tu tax corporativo, tiene que ser igual a 1 menos tu impuesto personal, 1 menos tu impuesto CG. ¿Esto para qué? Para evitar arbitraje impositivo. ¿Qué significa arbitraje, señores? Arbitraje significa poder hacer plata sin que tengas plata y sin riesgo. Eso es dinero botado sobre la mesa. ¿No? Eso no pasa. O no debería pasar. Porque si no, o sea, si esta relación no se cumple, yo podría encontrar una forma de que sea muy barato sacarlo o por mi empresa, o por sueldos, o por otro ladito y evitar pagar impuestos. Si esto no se cumpliese. ¿Sí? Bien importante. Esto sí o sí debe cumplirse. Analicemos en Bolivia. Vamos a ver cómo funciona la aritmética en Bolivia. ¿Les parece? ¿Cuánto es la alícuota de esto? 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teóricamente queremos fomentar las inversiones y no cobramos a ganancias de capital. Entonces, ¿esto qué quiere decir? 1 menos 0.25 es igual a 1 menos 0.13 multiplicado por 1. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que 0.25 es igual a 0.13. Bienvenidos al mundo de los vocales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo hacer arbitraje en el mercado boliviano fácilmente. Que hay formas de evadir impuestos. Solo las tengo que encontrar. Sí, obviamente no la vamos a discutir porque el Joint Venture no la discutamos, las formas de evadir impuestos. Lo importante es de que existe. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto debería ser en Bolivia nuestro impuesto a las ganancias de capitales para que esto
pasado, Ricardito? Jueves recién es. ¿Te has chupado ayer? Puedo hacer mi equipo, le puedo estructurar, Chequea pues tu trabajo final. Es la única que conozco, creo. Tal vez te estés confundiendo con taxes marginales, MG. En esta parte de indicar arbitraje impositivo, ¿qué se refiere con eso? Arbitraje impositivo significa que por el lado que yo lo vea, si yo quiero sacar mi plata como accionista de la empresa, que yo agarre y diga, ok, mi empresa llega a la utilidad neta, para eso ha pagado taxes corporativos, de ahí yo me los saco en dividendos, pero de esos dividendos tengo que volver a pagar taxes. Puta, ¿no? En vez de eso voy a dejar metido mi dinero ahí y mi acción la voy a vender mañana. Fíjate que si la vendo mañana, la ganancia en capital que he tenido, si la vendo al precio justo, no va a haber pagado ningún tipo de impuesto respecto a dividendos. Eso es arbitraje impositivo. Tengo una forma de evadir el impuesto. Es una forma de evadir. Sí, es una forma de hacer plata y sin riesgo. Eso significa arbitraje. Cuando las cosas están mal, dicen las. Cuando pase lo que pase, vas a ganar. ¿De nuevo? En Paraguay, el que ha renunciado a ser presidente de Paraguay, el Cartes, Horacio. No, lo que les decía era, a veces, ¿no? Arbitraje, por ejemplo, significa hacer plata y sin riesgo. Por ejemplo, te estás yendo al ejemplo que creo que quiere ir el Ricardo. Estás yendo a Copacabana, pasas por la cumbre porque estás yendo en auto y ahí ves a un señor con su quintal de papa, ¿no ve? Y le dices, ¿a cuánto está tu quintal? 80 pesos. Ya da, me parece buena papa. Llegas, ¿no? Llegas a Copacabana, cruzas ahí un Yunguyo, te estás comprando Pasalcaya, abres tu cajón, que es tu baulera, y un peruano te dice, ¿qué es eso? Papa, le dices, ¿no? Ah, te la compro. ¿Ya en cuánto? En 400. Belleza. ¿Se la vendes o no se la vendes? Se la vendes, ¿no es cierto? Entonces te has ganado 320 pesos, ¿sí? De vuelta a Cochabamba, pasas por donde el señor que le has comprado y le dices, mira, aquí hay un celular, ¿sí? Cuando yo te llame, vas a mandar tu papita a tal lugar o tú vas a llevarla a tal lugar. Te voy a pagar 90 pesos por la molestia, ¿ok? Le vas a entregar al señor, el señor te va a entregar tu platita y una platita que me debe, me la vas a depositar a tal lugar. ¿Tú has hecho algo? ¿Has hecho plata? ¿Has puesto plata? Ni siquiera ya pones plata. Haces plata y sin riesgo. Entonces el arbitraje es eso, es desinformación en dos mercados, ¿sí? Pero lo que hace el arbitrador, muy lejos de que diga, estos aprovechadores financieros del orto, no sé qué, en realidad nos hacen un servicio social muy importante. Lo que hacen es subir la demanda en Bolivia de la papa. ¿Qué pasa cuando sube la demanda? Sube el precio. Y subimos la oferta en Perú. ¿Qué pasa cuando subimos la oferta? ¿Hasta cuándo vamos a hacer ese jueguito? Entonces liquidamos la asimetría de información en esos dos mercados. Claro que cobramos un poquito el proceso. Eso es arbitraje. ¿Qué formas legales hay de evadir impuestos? No se llama evadir impuestos, se llama planificación tributaria. Para planificar la planificación tributaria legal. Estamos grabando, Hay varias formas, lamentablemente el tiempo, ¿sí? El tiempo nos restringe, pero hay muchas formas. Si tenemos tiempo, a ver, podemos discutir lo de planificación tributaria o podemos irnos
O podemos discutir la planificación tributaria en el lab, ¿no? Cuando ya te voten y ya no tengas nada que hacer, ahí lo podemos discutir, ¿sí? Pero sí hay varias formas, ¿no? Hay varias formas que se puede hacer una buena planificación tributaria. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende? ¿Dividendos? ¿Sí? ¿Por qué el IRS le fastidia recompra de acciones? Fíjense, cuando tú recompras las acciones, imagínense, ustedes tienen año 0, año 1, año 2, año 3, ¿sí? Si tú pagarías dividendos en el año 1, digamos, tienes un EBT de 100, pagas impuestos de 25, tienes una utilidad neta de 75. ¿Estamos de acuerdo? El ñato te ha tirado 25 pesos para él en este año, ¿sí? Y te va a seguir sacando plata todos los años, ¿ok? Si tú repartieras esto en dividendos, ¿sí? 75, imagínate que te cobran 20% del impuesto de ganancias personales. ¿Cuánto es el 20% de esto? 15. Sí. ¿Cierto? Entonces, si tú pagarías y recibirías, de nuevo recibirías 15, 15, 15. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, con esto, con la recompra de acciones, tú no pagas el dividendo, y más bien lo que haces es simplemente retrasar hasta el pago de ganancias por capital. Entonces, en vez de tener estos 15, lo que él va a tener es 25, 25, 25 y acá 45. ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque esto traído a valor presente es mucho menor que esto traído a valor presente. ¿Entienden? Entonces, por eso se enoja el Servicio de Impuestos Nacionales cuando se recompra de acciones, porque una recompra de acciones es un dividendo que no es dividendo, que simplemente lo estás atrasando cuando vas a pagar tu dividendo y vas a pagar las ganancias de capital que tienes el día que la vendas. El día que la vendas está en el tercer año. Asumiendo que las condiciones son idénticas, tráiganlo al 10% de tasa de interés. Traigan 15 más 15 más 15, ¿cuánto te sale? Y traigan 45. ¿Sí? O sea, el valor presente de impuestos, ¿cuánto sería el valor presente de esto? Sería 40 sobre 1.1 más 40 sobre 1.1 al cuadrado más 40 sobre 1.1 al cubo versus 25 1.1 más 25 1.1 al cuadrado más 50 70 1.1 al cubo. ¿Cuánto es? 35.3. ¿Cuánto? 37.3. Este. Ni cagando. Ni drogas. No, 40. 37.3. 99.47. 99.47. Es la plata que recibiría el Servicio de Impuestos Nacionales. Versus cuánta plata recibiría con esta alternativa. 95 punto. ¿Cuál te gusta más si eres impuestos? 29. ¿Sí? Entonces, a esta diferencia muchas veces la consideran evasión fiscal. Por el solo hecho de utilizar otra vía. Pero eso es legal, ¿no? O sea, no es nada ilegal. Es legal siempre y cuando puedas demostrar por qué estás recomprando las acciones y puedas demostrar que no lo estás haciendo como para repartir dividendos. ¿Sí? Bien, este es un resumen de la lectura que ustedes tienen. Básicamente tienen dos lecturas. Tienen una lectura de dividendos y tienen una próxima lectura de leasing, si no estoy mal. ¿Sí? Son las próximas dos que se vienen. Mañana, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ver a las 12 en punto, ¿sale? O 12 menos 10 o algo así. 12 en punto. Sí. ¿Con quién?